no refleja, en mi opinión, no refleja los logros militares que hubieron, que pueden ser tácticos, pero no se traducen en ninguno de los puntos importantes para Israel, que era el desarme del programa nuclear, inhabilitar a Irán para financiar a sus proxies y debilitar el programa de misiles balísticos de Irán. Los tres objetivos que Israel mismo se planteó, lamentablemente no están cumplidos. Ven a Yugot, un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Johnny? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy estamos en un lugar, bueno, estamos acostumbrando a la gente a estar en un lugar distinto siempre, pero ¿hoy dónde estamos? Así es, estamos acá en la ciudad de Modín. Vinimos un poco también a salir de los estudios, aprovechando ya casi el comienzo del verano israelí. Un día muy, pero muy lindo acá en Israel. Un tema no tan lindo como el día, un tema más preocupante el que vamos a hablar hoy, porque vamos a estar hablando de el acuerdo que se firmó entre Estados Unidos e Irán. Un acuerdo que, no voy a hacer spoiler, me parece directamente que hay que decirlo, un mal acuerdo. Es un acuerdo pésimo que no se traduce en ninguno de los logros militares, en un logro político que condicione a Irán hacia un escenario distinto. Bueno, pero entonces, déjame preguntarte. Entonces, ¿hubo logros militares? Capaz que no hubo tales. Yo creo que, a ver, hay que ser justos también y decir que no es un acuerdo, sino que es un acuerdo de hacer un acuerdo. Es un memorando de entendimiento que lo que dice es, vamos a hacer un acuerdo. Y tiene, creo yo por lo menos, a nivel operativo, tiene nada más que 3-4 cláusulas. La primera es obviamente el final de la guerra, el final de todas las hostilidades, incluido el Líbano. Algo que Israel durante mucho tiempo quiso hacer. Israel durante mucho tiempo quiso decirle a Irán, mirá, no es la misma arena. No podemos desconectar los frentes. Exactamente, no podemos decir que es el mismo frente. Si nosotros estamos peleando con el Líbano, vamos a seguir peleando, no importa lo que pase con Irán. Acá en el artículo 9.1 ya Irán te dice, no, tiene que terminar todas las hostilidades, incluido el Líbano. Ya no es algo ambiguo como fue el 7 de abril, cuando se dio el alto al fuego, que el tuit del primer ministro pakistaní, si te acordás, decía terminar todas las hostilidades de la región. Ahora pusieron la palabra Líbano. Líbano, sí, está ahí. A ver, vamos a decirlo, acá en nuestras manos, el viento si nos ayuda, tenemos el acuerdo. Tenemos el acuerdo que se va a anunciar el viernes. Así es, y es una hoja y media. Lo podemos leer 14 artículos. Uno lo lee y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea un acuerdo donde hay tantos temas para resolver? Y ahora vamos a ir un poco analizando dos preguntas. La primera es, ¿cómo llegamos a un acuerdo así que, yo ya lo dije, un mal acuerdo? La pregunta, ¿cómo llegamos? ¿Qué dice el acuerdo y qué puede pasar a futuro? Exacto. Así que vos decías, Johnny, esto de que fin de las hostilidades. Fin de las hostilidades es como empieza, incluye al Líbano. Como sigue, para mí es algo que no es declarativo, para mí es muy operativo. Porque el artículo 2 es muy claro y dice, cada uno reconoce la soberanía del otro. Mati, no te podés meter en mi casa, Johnny no se puede meter en la casa de Mati. Lo que dice es, no existe tal cosa como cambio de régimen. Exactamente, o criticarme porque reprimo de manera sangrienta las protestas en mi casa. ¿Qué te metés? Ahora, ahí vamos a ir analizando, porque ahí yo lo que me ponía a pensar cuando lo leía es, ¿dónde están toda la esperanza de la ayuda está en camino, que decía Trump, y la población iraní que está siendo reprimida por el propio régimen? Lo único que recibió ahora es una administración estadounidense que de repente está negociando con ese régimen y dice, sí, ustedes van a seguir gobernando en Irán. Bueno, de repente, o en realidad es producto de algo que sucedió. Mirá, creo que uno de los grandes motivos que iniciaron esta guerra fue la idea de que se podía cambiar el régimen. A medida que, esto lo publicó el New York Times, y a medida que avanzaba la guerra y a medida que avanzan los días, creo que va quedando más claro que esto fue así. Netanyahu ofreció un plan que, entre paréntesis, funcionó, que era un plan en el cual en el primer día, en las primeras 24 horas, en el golpe de apertura de la primera guerra en la historia en la que Israel y Estados Unidos iban a salir juntos a la guerra, se iba a eliminar a la cúpula de Irán. Y de hecho sucedió.
Ali Khamenei fue eliminado en el primer día, luego con el correr de los días fueron eliminados más personas de la cúpula, Ali Larijani, por ejemplo, que era quien era el presidente del Consejo Supremo o algo por el estilo. De la Guardia Revolucionaria, sí. Que se había armado por peligro de guerra, habían dejado las riendas del país allí. Entonces digo, también hay una realidad, que es que hubo un objetivo, una idea de cambiar el régimen, que evidentemente no funcionó. Entonces digo, no sé si de repente Trump se da vuelta y dice voy a negociar con los iraníes, o en realidad es una confesión de un plan que fracasó. Sí, y ahí hay que decir algo. El 8 de abril de este año se firma el cese al fuego. Estamos hablando de 2 meses y un par de días. Se firma el cese al fuego, en el cual cesan las hostilidades, ya no hay más guerra directa entre Estados Unidos, Irán, Israel. Irán cesa el fuego. Y en ese momento lo que dice Trump es, bueno, vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Y desde en estos 60 días más o menos, todos los días tuvimos una versión distinta de lo que puede pasar. De acuerdo a cómo dormía Trump, cómo se levantaba Trump, era lo que pasaba. Volvemos a la guerra, no volvemos a la guerra. Y todos esos debates en esos 60 días, lo que pasa es algo muy llamativo, que es, vos veías una administración estadounidense intentando buscar cualquier escalera para bajarse del árbol de una guerra que ya no les interesaba más a Estados Unidos. Y por otro lado veías a un régimen iraní callado, intentando mantener sus posiciones y decir, nosotros no estamos bajo ningún... nada nos apresura para llegar a un acuerdo. Y se da una paradoja, que es que Irán, estando en una posición débil, estando en una posición donde su liderazgo ya... como vos decías, gran parte de la Guardia Revolucionaria, de los altos cargos militares y políticos fueron eliminados. Irán parecía durante toda la negociación manejar y poner los términos. Y eso termina en un acuerdo que es el que vamos a analizar hoy, donde Irán termina poniendo los términos. Sí. Por la ansiedad de Trump de querer cerrarlo. A ver, yo no coincido con lo de la posición de debilidad de Irán. Creo que eso no sucedió. Creo que si hay algo que demostró Irán a lo largo de esta guerra fue que en ningún momento puede tener peores armas, puede tener más muertos, puede tener más... incapacidad de defender su espacio aéreo. Todo lo que quieras. Pero eso no es debilidad, porque debilidad, desde mi punto de vista, no es cuántos soldados te maté, no es cuánto... Es lo mismo que sucedía en la época de la guerra de Vietnam. La gente leía, esto lo cuenta muy bien Walter Cronkite, que era un periodista en ese momento, que es el periodista que dicen que hasta terminó la guerra. Él dice, nosotros nos fotos, llegaban... Exactamente, porque él dice, nosotros nos llegaban los análisis del ejército que decían, murieron 50.000 soldados del Vietcong y 5.000 soldados americanos. Decíamos, estamos ganando. Y de repente él dice, ahí me di cuenta que en realidad no es una cuenta matemática. Ahora, dicho esto, creo que esto explica los otros 2 puntos operativos del acuerdo, que son 2 puntos operativos para mí centrales. Primero, Hormuz. Si hay algo que el acuerdo hace, el memorando, que no es un acuerdo, hace, es abrir Hormuz y garantizar la apertura de Hormuz y garantizar la remoción del bloqueo naval que había hecho Estados Unidos. Creo que esto muestra qué es lo que era central para Estados Unidos. El gran problema que empezó el 28 de febrero, que no era el problema anterior, porque antes el problema era el programa nuclear, los misiles balísticos, el gran problema se había convertido en ese cuello de botella llamado Estrecho de Hormuz, que estaba arruinando la economía mundial, con un Donald Trump que está no solamente teniendo elecciones en el próximo noviembre, sino que está perdiendo popularidad a niveles estratosféricos, como cayó la popularidad de Donald Trump. Y hay que decirlo acá, porque mucha gente es muy rápida en decir a veces, partidizar estas cuestiones, ¿no? La izquierda es proislamista. Bueno, los que votan a Donald Trump no son la izquierda de Estados Unidos. Y creo que Hormuz era una urgencia para ambos, pero Irán estaba más dispuesto a inmolarse sobre Hormuz que Estados Unidos, porque entendía Irán, y esto era una apuesta que le podía salir muy mal, entendía Irán que el tiempo jugaba más en contra de, si bien jugaba en contra de los dos, jugaba más en contra de Estados Unidos que de Irán. Ahora hay algo muy interesante con esto de Hormuz, porque los más escépticos acá, lo que decían apenas se firmó el cese al fuego el 8 de abril, decían, bueno, pasamos, la sociedad israelí pasó 37 días en refugios,
con el objetivo de abrir un estrecho que estaba abierto Exacto. antes de que empiece la guerra. Exacto. Y en ese sentido la pregunta es, entonces lo que está haciendo la administración estadounidense es sacrificar la demanda y la exigencia de un Irán no nuclear, porque acá estamos hablando de que no se toca el tema nuclear. De hecho, no es solo que no se toca, se mantiene un status quo mientras se negocia. O sea, no se puede tocar el programa nuclear de Irán en medio de la negociación. Lo que yo planteo es... Pueden seguir enriqueciendo uranio. Pueden seguir enriqueciendo uranio. El acuerdo no prevé, como sí lo preveía el acuerdo de Obama, que lo vamos a estar analizando, comparando en breve. Pero lo que yo planteo es Estados Unidos lo que hizo es sacrificar, dejando un Irán con posibilidad de enriquecer uranio, un Irán nuclear, a costa para obtener petróleo barato. Para seguir que el petróleo fluya por Hormuz y que bajen las tensiones, reduzcan la inflación internacional. ¿Eso es la ecuación que hizo Trump? Sí, el sistema económico internacional es un problema, es una cuestión existencial para Occidente. Si el sistema económico se ve completamente atrofiado, desfasado, si el sistema económico internacional, lo que nosotros conocemos desde Bretton Woods, ¿por qué tuvimos un periodo tan largo de estabilidad desde 19... Hay una frase de Obama, antes hablaba de Obama, una frase de Obama muy buena porque él dice, no recuerdo ahora si es exactamente lo que voy a decir ahora o no, pero creo que era sobre el polio, que él dice, curamos el polio y como generamos la vacuna para el polio y dejó de existir el polio, la gente se olvidó del polio, se dejó de vacunar y volvió el polio. No me acuerdo si era exactamente el polio o otra enfermedad, pero creo que era measles, no sé cómo se llama en español. Creo que era ya nos va a venir la palabra. Pero que ahora hay una pandemia. Entonces, acá me parece que es lo mismo. Nosotros nos olvidamos lo que sucedió, cómo se salió de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, con un programa económico muy claro, estable. Instituciones internacionales para la cooperación, el multilateralismo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Y la verdad es que el estrecho de Hormuz afectaba no voy a decir el corazón, pero ¿sabés qué? La arteria aorta del orden mundial como lo conocemos, hasta para Trump, que dice que está en contra de este orden mundial, hasta para él estaba afectando la arteria aorta. Entonces, encontraron el talón de Aquiles. Sí, y en ese sentido quiero decir algo, que hay informes que lo que plantean es esta idea de que incluso en el ala más radical de la Guardia Revolucionaria iraní, había quienes se abstenían todo el tiempo de cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque temían una respuesta estadounidense brutal. Ellos lo que hicieron, Irán lo que hizo con esta guerra es descubrir que tiene las llaves de la economía internacional y que puede tener a Occidente o al mundo como rehén. Entonces ahí me parece que hay una pregunta que nos tenemos que hacer, porque básicamente lo que estamos diciendo es el gran problema de Irán era la bomba nuclear. Esta era la gran amenaza iraní. Claro. Y hoy descubrieron que tienen otra amenaza, que es el estrecho de Hormuz. Entonces la pregunta que creo que nos tenemos que hacer honestamente es, entonces ¿fue correcto intentar salir a la guerra? ¿Fue correcto deshacerse del JCPOA? Y si querés ahora nos metemos en eso. ¿Fue correcto los pasos que se dieron para tratar de realmente tirar el régimen en Irán? No había que tratar, como se hizo por ejemplo con la Unión Soviética, de poner, no sé, 10 millones de Starlink alrededor de Irán para que no se puedan desconectar, para realmente apoyar las protestas, para generar más protestas. ¿Fue correcta la guerra y el uso de explosivos para tratar de hacer algo que al final no solo no funcionó, sino que terminamos peor? Esa es una pregunta sumamente válida, que hay que hacerla porque, digamos, cuando hablamos de la guerra hablamos de una economía israelí que estuvo parada casi un mes y medio, hablamos de costos, pero multimillonarios en cada misil defensivo de los misiles balísticos que lanzaba. Que ya los estamos pagando vos y yo cuando vamos al supermercado. Sí. Y los americanos también, y los argentinos también, los colombianos también. No es, si hay algo que hizo Irán fue socializar el costo de la guerra. Así es, y demostrarle al mundo hasta cuánto la economía capitalista funciona de manera interdependiente, o sea, que cada Estado no puede funcionar solo. Y en este sentido es lo que decíamos, el estrecho de Hormuz es la llave que descubrió Irán. Pero hablando más allá del sistema económico internacional, me parece que hay un punto que es central, que
que el acuerdo prevé el pago a Irán o la liberación de fondos a Irán, $300.000 millones que van a liberarse para Irán, y que es casi es irrisorio, pero es dificilísimo pensar que ese dinero no va a ser destinado a la reconstrucción de Hezbollah, al financiamiento de Hamas, al financiamiento de los mismos proxies que Israel había logrado debilitar durante la guerra desde el 7 de octubre. Las sanciones económicas a Irán le impedían en gran medida reconstruir su programa nuclear, reconstruir su programa de misiles balísticos, impedir que sigan financiando a los proxies en la región. Bueno, todo eso parecería que vuelve. Déjame que sea bueno con el gobierno estadounidense. A ver, vamos. Ellos te dicen todo eso, la cuestión de las sanciones, la cuestión de los $300.000 millones, va a ser de acuerdo a un plan que se tiene que aprobar. Por lo tanto, parte de ese plan puede ser, Johnny te dice también puede no ser, pero puede ser desarmar por completo el programa nuclear. Ahora, nadie sabe qué va a pasar en el medio. Puede ser algo progresivo, puede ser desarmar por completo, son $300.000 millones, pero desarmar por la mitad son $150.000 millones. Sí, pero Johnny, a ver, volvemos a la misma fórmula de Obama, que es, te libero sanciones por déjame supervisar tus instalaciones nucleares. Y cada tanto los iraníes van a decir, no puedes entrar a esta, y la OIEA va a decir, bueno, pero no nos muestran esta, pero ya nos mostraron las otras dos que están bien, entonces liberemos un poco el dinero. Y ese es el juego que los iraníes son sumamente lo saben jugar perfecto, sofisticados y saben jugarlo mejor que Occidente. Y ahí quiero marcar algo. Por eso creo que si soy bueno con la administración norteamericana, tengo que hablar de lo que pasó hoy. Hoy 17 de junio, lo que sí se liberó fueron las sanciones al petróleo iraní y a los productos petroquímicos, etcétera, etcétera. O sea, Irán ya puede empezar a vender. Hoy, por la información que yo tengo, 17 de junio de 2026, salieron 3 barcos mercantes, obviamente, de Hormuz, que son iraníes. Cada barco tiene alrededor, si no me equivoco, de 2.000 barriles. Si no me equivoco, puedo estar equivocándome, pero número más, número menos. Estamos hablando de millones de dólares de todas formas que hoy, 17 de junio, Irán consiguió. Y recordemos que en el medio de la guerra Irán consiguió 14 billones con B larga de dólares, producto de que Trump, por esta presión que tenía del petróleo, había permitido que Irán venda. Ahora, me parecería interesante decir, esta es la consecuencia de la guerra. Esta es la consecuencia de todo lo que vivimos, de esta guerra que se vivió. Ahora, creo que nos debiéramos preguntar nosotros cuál fue la causa que nos llevó a esta consecuencia. Y hacia ahí quería ir, me parece que ese es un punto central. ¿Por qué? Porque aquí en Israel siempre se comenta fuertemente sobre la estrecha relación que tiene Netanyahu, el primer ministro israelí, con Donald Trump. Y lo vimos en una cooperación muy fuerte, que comienza, y hay que decirlo, cuando Trump presiona o ayuda, cada uno tendrá su lectura, a Israel con la liberación de los secuestrados. Y ahí comienza una cooperación muy fuerte y muy estrecha entre Estados Unidos e Israel, que continúa y culmina en una guerra directa. La primera es que Estados Unidos combate con fuerzas israelíes, y lo hemos escuchado al ministro de Guerra estadounidense diciendo los israelíes saben pelear y es un orgullo, y Jacob Nagel, que fue ex asesor de seguridad nacional de Netanyahu, él lo dijo: los soldados estadounidenses y los soldados israelíes comimos del mismo plato. Tenemos una cooperación, el ejército estadounidense con el ejército israelí, muy fuerte. Ahora, lo que demuestra este acuerdo que estamos analizando acá, es las primeras fisuras o quiebres tan fuertes que hay entre Netanyahu y Trump. Un Trump que en los últimos días empezó a decir Netanyahu va a hacer lo que yo diga. Un Trump que dijo no entiendo para qué atacan en el Líbano, y que empieza a demostrar que, bueno, la relación con Netanyahu no era tal. Y acá quiero decir una cosa más, que es, domésticamente, para la política interna en Estados Unidos y en Israel, a ambos les servía esta posición de Trump siendo el policía bueno, policía malo, como el adulto responsable controlando a Netanyahu, y Netanyahu como el político fuerte, capaz de plantarse ante Donald Trump. Lo cierto es, como lo veo yo, que ni Donald Trump era tan responsable, porque vemos este acuerdo,
ni Netanyahu fue tan valiente, porque vemos este acuerdo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿hacia dónde vamos con esta ruptura? Creo que hay un punto. Por un lado, creo que hay que marcar que Donald Trump tiene relaciones de dependencia, no tiene relaciones... bueno, él está en contra del multilateralismo, él prefiere... Pero expliquémoslo, ¿qué significa que Donald Trump está en contra del multilateralismo? Donald Trump cree que tiene que existir un orden mundial donde hay algo o alguien que marca cuál es la regla de nivel jerárquico. La Pax Americana. Exactamente. Tiene que existir quien marca de manera jerárquica el orden. Creo que la mejor forma de verlo es el Consejo de Paz. El Consejo de Paz se presentó que lo analizamos acá. A los que nos están viendo, vayan a ver el capítulo de Board of Peace porque lo analizamos concretamente. Cuando lo analizamos, ¿qué decíamos? El nuevo Consejo de Seguridad, la competencia de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas es un ente anárquico, un ente multilateral, donde no existe, no es un gobierno por sobre las naciones, y acá se establecía un gobierno, se establecía un orden jerárquico donde no importa los países que estaban dentro del board, había una persona, no un presidente, una persona, porque es Donald Trump con poder de veto. Bueno, ¿qué consiguió este nuevo orden mundial que proponía Trump con niveles jerárquicos en Gaza? Absolutamente nada. Eso hay que marcarlo. Ahora, lo que me parece muy importante marcar es, Donald Trump, yo no sé si él creo que las relaciones que tiene con otros países las tiene en cuestión de dependencia. Él tiene muy buenas relaciones con países a los que les puede exigir, y lo vemos mucho en Latinoamérica y con Netanyahu, y tiene también muy buenas relaciones con otros que le exigen a él, que le pisan la cabeza a él. Y es muy interesante ver esa dinámica. Y justo esos países son los países árabes, los países del Golfo, Qatar, Arabia Saudita. Son países que tienen cierto leverage sobre Trump. Ahora, no nos metamos en cuestiones, puede ser corrupción. No voy a decir que no, puede ser corrupción. Pero imaginémonos ¿qué estás hablando del avión de Qatar, por ejemplo? Por ejemplo, o del multimillonario negocio que tienen Don Trump Jr. Y Kushner con Liberty Capital en los Emiratos. No lo sé. Lo que quiero decir es, puede que eso sea corrupción, puede que no. Ahora, cuando uno ve cómo terminó la guerra de Gaza, hoy, con el diario del lunes te lo reconozco, pero cuando uno ve cómo terminó, creo que uno entiende que las fisuras no son nuevas. Que Donald Trump entendió que Gaza no iba a ningún lado, que Netanyahu creía, y vamos a ser buenos con Netanyahu, estaba convencido que él podía conseguir en un par de semanas, en un par de meses, podía conseguir el resultado de eliminar a Hamás. No lo consiguió, él se encaprichó con ese resultado, él realmente creía que podía conseguir ese resultado. No lo consiguió y Trump le dijo, basta, hasta acá, sacamos a los secuestrados, se terminó. No viene a plantear una solución, pero viene a decirle, ya está, lo que vos propusiste lo trataste, no pudiste. Entonces sería así en esta relación el adulto responsable para vos. Exactamente, porque pareciera ser que Donald Trump le dice, vos querés ir conmigo y hacer un cambio de régimen, vamos, te doy 1 mes, 2 meses, más no. ¿Conseguiste? No, no conseguí. Listo, ya está. Y cuando él impone, no impone en base a sus intereses, impone en base a los intereses de otros, de Turquía, de Qatar, de Arabia Saudita, porque tiene que haber alguien en la región que más o menos maneje. Y eso me parece muy interesante, porque vos estás planteando esta idea de que Trump tiene esta forma de hacer política exterior transaccionalista, es Exacto. decir, ¿qué me podés dar vos, qué te puedo dar yo? Ahora, fijémonos algo muy interesante. Entre paréntesis, cuando Israel no cumple con eliminar a Hamás, cuando Israel no cumple con eliminar a Hezbollah, cuando Israel no cumple con eliminar el régimen de los ayatolás, no tiene más nada que dar. Y esto es lo que ve Trump. Por eso es donde dice, bueno, entonces, ¿quién me puede dar algo? Los Emiratos me pueden dar, Qatar me puede dar. Ojo, quiero aclarar algo, porque los oyentes, los que nos están viendo, seguro dicen, bueno, está bien, pero es lógico lo que uno dice, lo que están diciendo ustedes, porque a la larga Trump es un hombre de negocios, y si vos no le podés dar nada, entonces, bueno, no va a seguir, no le va a interesar continuar esta relación. Pero frenemos un poco acá, porque quiero decir algo. La relación entre Estados Unidos e Israel es una relación basada en valores. Exacto, shared values. Los shared values, los valores compartidos, que es ambas democracias. Bueno, con Trump casi que no se habla de valores, no estamos hablando de valores, es qué me podés dar vos, qué te puedo dar yo. Y acá quiero decir algo, porque vos planteabas esta lógica de los demás países de la región, y es muy interesante ver la reacción de los demás países de la región. Y esta semana, antes que nosotros conozcamos este acuerdo, nosotros veníamos hablando porque se anunció algo
se anunció algo que pasó desapercibido casi. Pasó desapercibido, que es la construcción ni más ni menos de un tren. Un tren que va a llegar desde Arabia Saudita a Turquía. ¿Qué sabemos de ese tren y por qué amenaza un poco la estructura regional de cómo Biden, por ejemplo, la planteaba para la región? Quiero ir al 31 de marzo, si me dejas. Vamos. 31 de marzo, Israel está en guerra con Irán, junto con Estados Unidos. Benjamín Netanyahu da una entrevista a un canal norteamericano que se llama Newsmax, y él dice que está muy avanzado un plan para esquivar Hormuz. Básicamente, todos entendían que Hormuz iba a ser un problema. Y Netanyahu dice, Irán tiene una carta muy importante, que es la carta de Hormuz. Pero lo que nosotros podemos hacer, si queremos realmente seguir con esta guerra, que hubiera sido una posibilidad, es ver la forma de que nosotros no necesitemos de ellos, no necesitemos de Hormuz, no necesitemos de la cooperación en ese estrecho para poder sacar todo el petróleo. Y la idea es correcta. Si vos hubieras podido mantener a la economía en un estado casi intocable mientras seguías la guerra, muy probablemente nadie hubiera parado la guerra. En ese sentido, él dice, va a haber un tren que va a sacar el petróleo desde Kuwait, desde Irak, desde Omán, desde toda esa zona, los Emiratos, etc. Lo va a pasar a Arabia Saudita. Arabia Saudita, por un pipeline, lo va a meter en un puerto israelí, creo que no me acuerdo si dice Haifa o Ashdod, uno de los dos, y de ahí va a salir a Europa. De esa forma vamos a poder continuar exportando. Este tren es un tren que, entre paréntesis, no empieza en Arabia Saudita. Arabia Saudita está tratando de convencer a Omán para que empiece en Omán. De Omán pase a Arabia Saudita Jordania, Jordania, escuchen bien esto, Siria, Turquía. Y Líbano, no me quiero olvidar. Estamos hablando ¿que esquivan a Israel? De que esquivan a Israel con la solución que se había planteado para Hormuz. O sea, los países de la región ven el problema, como lo ve Netanyahu, pero no confían en Israel para ser parte de la solución. Y eso me parece que deja un mensaje muy claro. Porque cuando nosotros vemos la guerra de nuevo, nosotros vemos que hubo dos fracasos muy grandes de Estados Unidos y Israel en la guerra. Uno de Estados Unidos tratando de involucrar a la OTAN. La OTAN le dijo, escuchame, campeón, vos quisiste quedarte con Groenlandia, hace 2 días me estabas criticando, querías atacarme. Seguí solo. Sí, ya está, no coordinaste conmigo, no hablaste conmigo, seguí solo. Y los países del Golfo que dicen, pero vos querés que yo me junte con Israel. Si Israel no se deja aconsejar con Gaza, que es así de chiquitito, imagínate con Irán. Estamos todos locos. Primero, decirle a Israel que salga de Siria, que salga del Líbano, que se retire de Gaza, y podemos hacer, pero así yo no puedo. Sea que es correcto, sea que no es correcto. No estoy diciendo acá que es correcto o no. Pero digo, vos estás presentando acá la visión de la mayoría de los países árabes de la región. Que lo ven a Israel como un agresor. Y entonces dicen, yo no me voy a meter ahí. Y ahí tuvimos los dos grandes fracasos que terminaron decidiendo la guerra. ¿Y por qué esto que vos decís para mí es muy importante? Porque toda la arquitectura de la región estaba planteada con que el tren de Arabia Saudita pasando por Israel era la zanahoria tanto para Arabia Saudita y para Israel para normalizar relaciones. Exacto. Es decir, Arabia Saudita ya sabemos lo que viene pidiéndole a Israel. Muestren que tienen interés en el avance en un Estado palestino, algo que podemos debatir y tuvimos nuestros capítulos, podemos debatir si está bien, está mal, en dónde la frontera, lo que quiera, otra historia. La pregunta es que Arabia Saudita ellos dice... quieren un gesto claro que no se pueda retrotraer hacia la creación de un Estado palestino. Y ahora lo que dice Arabia Saudita es, mira, yo ya no sé si voy a seguir esperando a Israel, porque yo entiendo las cuestiones de seguridad de Israel, pero no están dando ningún gesto, y la verdad es que un Irán fuerte para nosotros es una amenaza. Entonces nosotros tenemos que crear una arquitectura regional para combatir a ese Irán. Que si Israel puede estar adentro, mucho mejor, pero si no, bueno, seguimos. Y lo ven a Israel como un desestabilizador. Y creo que eso es algo que hay que... De nuevo, no estoy diciendo que sea o no sea, estoy diciendo, lo ven a Israel como un desestabilizador. Cuando uno escucha a Ahmad Ayara, el nuevo presidente sirio, con todo lo que está haciendo, que uno puede decir es una gran persona, es una ex Al-Qaeda, pueden ir al arco, de todo el arco pueden elegir la posición que quieran, pero lo cierto es que Ahmad Ayara, que tendría que tener que tiene una posición pro-occidental, que tendría que estar muy cercano a Israel, le está diciendo a Israel, muchachos, salgan del Golán, salgan no del Golán israelí, del Golán sirio, salgan de esa zona y podemos empezar a hablar. Y Israel no. Después lo mismo con el Líbano, muchachos, salgan de estos 5 puntos donde se quedaron, bueno, ahora todavía mucho más,
Y así yo puedo darle algo a mi población para mostrarle que yo no estoy acá respondiendo nada más que a los intereses de Israel. E Israel no lo hace. Israel no, en eso se comporta como Trump, solo que, como diría Trump, no tiene las cartas, porque no coordina, no dice, bueno, está bien, vamos a hacer multilateralismo. Dice, acá es transaccionalismo, ¿me da lo que yo quiero? Sí, perfecto. ¿No me da? No, entonces nada. Que también creo que es lo que hablábamos acá muchas veces, para entender esta política de Israel, que es después del 7 de octubre nosotros tenemos que controlar el terreno. Y eso significa una franja de seguridad en Líbano, Exacto. se va a significar una franja de seguridad en Siria, una Gaza. franja de seguridad en Gaza, que después... Mucho más control de Cisjordania. Mucho más control. Y esto tiene obviamente, ¿no?, sus consecuencias en la política interna israelí, otro capítulo. Otra historia. Pero digo, a final de cuentas lo que termina sucediendo es que la ansiedad que generó el 7 de octubre en la doctrina de seguridad israelí, la ansiedad en el sentido de decir, no sé quién está del otro lado de la frontera y por las dudas tengo que estar yo, porque el 7 de octubre me demostró que la primera línea frente a terroristas salvajes fue... niños, fueron abuelos, ancianos. Entonces, bueno, ahora quiero que estén mis soldados. Bueno, eso es una cuestión militar, táctica podría decir. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Exacto, y creo que eso explica la falta de estrategia, que es algo que se viene hablando desde el 7 de octubre en Gaza. Creo que eso explica, creo que esas son las causas para esta consecuencia. Estados Unidos entiende que Israel no es un socio, Israel puede ser un contratista, tiene un excelente ejército y está dispuesto a utilizarlo, por lo tanto puede ser un excelente contratista, pero no puede ser un socio, a diferencia de otros países de la región que sí pueden ser socios. Y quiero marcar algo chiquitito, pero en otro capítulo lo analizaremos, pero en 2022, cuando Biden era presidente, había un proyecto muy parecido a este tren. El IMEC. Exactamente. Indian Middle East Corridor. Era un corredor que iba a ir desde India, pasando por pasando desde India literalmente por el Medio Oriente para sacar el petróleo o la mercancía a través de Israel hacia Europa. Que eso buscaba la normalización, y no era solo eso, era también el MEAD, el sistema de defensa de Medio Oriente, que buscaba darle a través de la normalización la posibilidad a Israel de hacer lo que hizo aquel 14 de abril, de hacer lo que hizo aquel 1 de octubre, de hacer lo que hizo en la guerra de junio, de hacer lo que hizo en la guerra de ahora, que es tener defensa unida de toda la región frente a Irán. Entonces, hay que pensar también que hubo un presidente que también insistió mucho porque estas cosas sucedan y no sucedieron. Vos me podés decir, está justificado porque no hay que dar ese gesto. Otro puede decir, no está justificado porque el gesto vale más. Otro puede decir, no está justificado porque los palestinos se merecen un Estado. No importa. Si ustedes piensan que está justificado o no, es lo que cada uno piensa, pero ya hubo muchos intentos de dos presidencias completamente distintas de generar esto y no se logró. Ahora, lo que vos estás planteando es que quizás, o sea, esto es contrafáctico, no lo sabemos, pero que quizás se podía llegar a un aislamiento de Irán, quizás sin una guerra, pero sí con una estructura regional, una arquitectura regional de países sunitas moderados, Israel, y países que estén dispuestos a integrarse en un nuevo Medio Oriente, respondiendo claramente a los intereses de Estados Unidos, porque también es Estados Unidos, pero aislando a Irán a través de su red de proxies. Mati, te lo digo sin la especulación. Se llegó a un Israel aislado. La especulación es que se podía llegar a un Irán aislado, pero se llegó a un Israel aislado. La pregunta es, y ya intentando entrar en las consecuencias de esto, es qué va a pasar en estos próximos 60 días, que son los 60 días que prevé este memorándum de entendimiento para seguir negociando esto. Esto por lo pronto se va a firmar este viernes en Ginebra, va a estar allí J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y todo está por verse. Este es un mal acuerdo, no refleja, en mi opinión, no refleja los logros militares que hubieron, que pueden ser tácticos, pero no se traducen en ninguno de los puntos importantes para Israel, que era el desarme del programa nuclear, inhabilitar a Irán para financiar a sus proxies y debilitar el programa de misiles balísticos de Irán. Los tres objetivos que Israel mismo se planteó, lamentablemente no están cumplidos en este memorándum. Y termina con un Israel completamente aislado. Yo creo que este memorándum y el acuerdo del que se está hablando, porque ya hay reportes de qué es lo que se está hablando,
demuestran, y no me meto acá en la discusión de si ir a las guerras está bien, ir a las guerras está mal, cada uno tendrá su postura, yo tengo la mía, vos tenés la tuya, pero sí voy a marcar esta cuestión. Este acuerdo lo que sí demuestra es que Israel ya no tiene socios en ninguna parte del mundo. Y eso también es un fracaso, entre paréntesis, no solamente del primer ministro Netanyahu, sino también obviamente de los ministerios de Relaciones Exteriores. Tiene personas muy cercanas, socios muy cercanos que en realidad dependen de Trump. Yo no estoy escuchando ahora a todos los países latinoamericanos que tanto aman a Israel salir en contra de este acuerdo. No estoy escuchando al presidente de Argentina, Javier Milei, que tan amigo es de la comunidad judía, decir que Donald Trump está haciendo un acuerdo con Bahidi, cuando a Cristina Kirchner, por hacer un acuerdo con Irán, la calificaban de traidora a la patria. Recordemos que Bahidi, que es hoy quien maneja la Guardia Revolucionaria iraní, tiene una alerta de Interpol por el atentado de la AMIA en 1994 en Buenos Aires. Ahora, entonces, por eso yo digo, no tiene socios. Israel tiene una persona en la cual puede confiar cada vez que le puede dar algo, y esto es Donald Trump, completamente transaccional. Con el Golfo, con la región, está completamente peleado. Con Europa se alejó, también por una razón muy parecida, en la cual... Salvo Alemania. No supo, salvo Alemania más o menos, porque Alemania también está empezando a imponer sanciones. Italia. Que también era derecha. Entonces, me parece que este acuerdo muestra exactamente lo que está sucediendo. Israel no tiene socios. Si tiene un plan claro, tiene quien le permita tratar de probarlo. Pero si no funciona en la primera de cambio, se van con otros. Por ahí, lo que estamos hablando acá es que este es un año electoral aquí en Israel. Tuvimos un primer capítulo, pero vamos a seguir hablando de elecciones, y creo que esto también impacta en la política israelí en el sentido de decir, bueno, pasó el 7 de octubre, cambiamos la doctrina de seguridad, por ahí también es momento de empezar a pensar en qué otras herramientas que no son el uso de la fuerza militar tenemos en la caja de herramientas de Israel. Ya puede ser la diplomacia, el multilateralismo, el apoyo con redes de ONGs y política internacional que puedan entender los intereses de Israel, y también quizá pueda entender los intereses de los demás actores en la región, y no siempre recurrir a la fuerza militar como la única herramienta disponible. Creo que esto va a impactar en la doctrina de seguridad de Israel. Y a la estrechez ideológica. Creo que Israel, no desde el 7 de octubre, yo creo que desde el comienzo de este gobierno, dejó de ser pragmático. Entendió que había un mundo donde podías dejar de ser pragmático. ¿Por qué? Porque hay muchos gobiernos de extrema derecha. La extrema derecha hoy es amiga de Israel. Entonces entendió que podía dejar de ser pragmático. Hasta ahora no le pagó. Yo insisto, aquellos que más o menos tenían cercanía ideológica, se alejaron todos. Quienes tenían lejanía ideológica, que igual estaban cerca de Israel, se fueron todos. Y aquellos que eran tan amigos, que vinieron a la Knesset 3-4 veces, no los estamos escuchando hace mucho tiempo. Hablamos sobre la página y media que es este acuerdo lamentable de Estados Unidos e Irán. Estamos cerrando este capítulo, un capítulo donde hablamos de un montón de cuestiones que tienen que ver con la dinámica regional y hacia dónde está siendo dirigido Israel, Medio Oriente. Los queremos escuchar a ustedes. Déjennos sus comentarios, porque muchos nos hablan en privado. Déjenlos en los comentarios acá. Suscríbanse. Aparte, los comentarios ayudan a subir. Ahí está, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita quienes nos ven en YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Será hasta la semana que viene, Mati. Un saludo a toda la audiencia. Chao, chao.